Buen día, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo. Siguiendo con estas sesiones virtuales del curso de biología, el día de hoy vamos a hacer un recuento o un repaso, si se quiere decir así, sobre el tema de virus. Todo lo que se ha hecho en estas 4 semanas lo vamos a plasmar en este video tutorial. Así que les pido que presten mucha atención, tomen apuntes y cualquier pregunta, cualquier duda, saben, en clase, ¿no? Podemos responder a estas dudas o inquietudes que tengan referente a este tema. Muy bien, vamos a empezar. Presten mucha atención. Muy bien, aquí tenemos pues el primer tema que empezamos a tratar, el cual se denomina virus. Este tema es referente a las generalidades de los virus. Pues empezamos hablando acerca de su etimología y decíamos que virus es como o proviene de la palabra que significa veneno. Esta palabra de veneno yo les dije que era porque así como el veneno ingresa al organismo y si no es sacado o parte de esto o es atendido la persona que ha sido envenenada o ingirió esto, entonces es probable de que no resista su organismo y muera. Igual sucede con los virus cuando atacan a las células. Si no hay una respuesta inmune frente a estos virus, es muy probable que la cantidad de células que mueran sería muy grande. En cuanto a la definición, decíamos que lo íbamos a tratar de 3 características principales. La primera característica es que van a poseer un ácido nucleico que puede ser ARN o ADN, pero no ambos, que necesitaban obligatoriamente una célula viva para poder replicarse. Y finalmente presentaban un estado, o presentan, diré, un estado extracelular. A ese estado extracelular se le conoce como virión. Algunas características o un resumen de todo esto es que no está formado por células, por eso no es considerado un ser vivo, que son parásitos intracelulares e infectan a todo tipo de organismos celulares. En cuanto al estado extracelular, o sea, como es fuera de la célula, pues les decía que presenta una diversidad de formas, estructuras, composición, a la cual se le denomina virión. Ahí tenemos el nombre. Presenta una estructura que transporta el genoma. Entonces, al ser un componente proteico, dentro de él vamos a encontrar al genoma, como les decía, que puede ser ADN o ARN. Es metabólicamente inerte, o sea que prácticamente sus actividades, tanto catabólicas como anabólicas, no están activadas aún y por lo tanto no van a poder hacer daño si están fuera de la célula. Presentan dentro de sus componentes la cápside, la cual envuelve el genoma, y algunas enzimas que solo se activan cuando ingresan a la célula. Ahí tenemos 2 grupos, uno virus desnudo y un virus envuelto o con envoltura. El virus desnudo va a presentar la cápside, la cual está conformada por una agrupación de unidades proteicas llamadas capsómeros y dentro de él va a volver al ácido nucleico.
Luego el grupo que tiene la envoltura va a envolver a la cápside y al ácido nucleico, y en este caso se denomina núcleo cápside. En cuanto a la infección, podemos mencionar que la infección es cuando ingresa el genoma del virus en la célula. Y luego, cuando hablamos de replicación, es cuando este genoma se comienza a dividir, dando origen más adelante a nuevas copias, las cuales van a destruir la célula para poder liberarse. Con respecto al material genético, podemos decir que, o vamos a volver a decir, que presentan ADN o ARN. En cuanto al ADN, puede ser monocatenario o bicatenario. ¿Qué quiere decir? Monocatenario, una sola cadena, o bicatenario, dos cadenas. Y podemos ver que en cuanto al genoma ADN, más son bicatenarios. Y de estos puede ser doble en el caso de los bicatenarios, y en algunos casos puede ser lineal o circular. En caso de los monocatenarios, que son fenomanenes, son también lineal y circular. Muy bien, ahí tenemos ejemplos de estos virus, como son los parvovirus y los fagos, que son ADN monocatenarios. Y dentro del bicatenario, pues tenemos el herpes simple, colifago, T5, viruela, papiloma. Son estos virus que presentan el genoma ADN bicatenario, que son los que más dominan. En el caso del ARN como genoma, podemos ver que existe mucha mayor cantidad, ¿no? Con ARN, que son cadena lineal o monocatenarios. Son pocos los bicatenarios que son ARN. Y dentro de los monocatenarios, pues están los picornovirus, que atacan a las plantas, el virus de la rabia, los retrovirus, los virus de la influencia, etc. Y en bicatenario, pues tenemos los reovirus, que también atacan a las plantas. Y luego decíamos también que había, digamos, no había que confundir si eran ADN o ARN. Tenían los dos, ¿no? Aquí un ejemplo como los retrovirus, que lo que hacen es una, como dice ahí, transcripción inversa. Por ejemplo, el virus, el VIH, su genoma es ARN y mediante una propiedad que tienen ellos de cambiar y cambiarse, pues, de ser genoma ARN a AN y de doble cadena mediante la transcripción inversa, que es muy diferente a decir que tienen los dos a la vez. Y podemos percatarnos pues que al final, luego de varios procesos, vuelve a ser un monocatenario, en este caso ARN. Cuanto a los nombres, basamos en ciertas características como son la enfermedad que causa, por ejemplo, la poliomielitis, que el que causa esta enfermedad es el poliovirus. Tiene casi el mismo nombre del virus en cuanto a la enfermedad. El virus de la rabia también, que transmite la rabia. Así se denomina virus de la rabia, entonces la enfermedad es la rabia. El lugar geográfico, decíamos pues que el Sendai virus o Respirovirus murino, que es el nombre actual, se le colocó ese nombre porque justamente los primeros contagios se dieron en una ciudad en Japón, llamada Sendai. Luego el Coxsackie virus,
También los primeros infecciones se dieron en la ciudad de Coxsackie, en Nueva York. De acuerdo a sus descubridores, Epstein-Barr virus, descubierto por Epstein, y Barr. Son dos científicos, los cuales en esa época, pues, había el famoso, la enfermedad del beso, muy, en esa época, ¿no? Se dio por las constantes libertades que se le dieron a los jóvenes y se llegaron a contagiar. Y ellos fueron los primeros que se pudieron percatar y lograron encontrar, pues, cuál es el virus, y en honor a ellos, pues, se les colocó ese nombre. Según la forma en que fueron contraídos, tenemos al dengue virus, que es producido por un mosquito llamado Aedes, o un zancudo llamado Aedes aegypti, ¿no? Entonces ahí tenemos lo referente a los nombres de los virus. Y muy bien, vamos a continuar entonces con este resumen. Luego en la semana 2 vimos acerca de la estructura viral, cómo estaba compuesto o qué componentes tienen estos virus. Ahí pues tenemos primero recordar esto de la etimología, ¿no? Eso hicimos un pequeño recuento acerca del virus, que significa veneno. La definición, que estaba en base a 3 características, como que tienen ARN o ADN, más no los dos. Infectan a todo tipo de células. Necesitan una célula obligatoriamente para poder infectar, una célula viva. Y presenta un estado extracelular que es muy, pero muy diverso. Luego vimos el resumen de estas características, que no está formado por células, que eran parásitos o son parásitos intracelulares, e infectan a todo tipo de organismos celulares. Ahora, aquí sí entramos al tema esto de la estructura, en este caso de los viriones, que son aquellos virus que morfológicamente están completos, pero están fuera de la célula. Y ahí está, pues, es una diversidad tanto en forma, en tamaño, como en composición química, componentes. Todo esto es muy diverso en ellos, ¿no? Hay virus que son cilíndricos o su genoma es helicoidal, algunos que son poliédricos, otros esféricos y algunos complejos. Y cada uno pues son específicos y atacan a un tipo de célula. Podemos observar en el caso de los llamados virus desnudos, que van a presentar pues la cápside, y esta cápside pues está conformada por unidades proteicas llamadas taxómeros. Y luego está pues ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Muy similar no tienen esos virus en la composición. En cuanto a los virus envueltos, van a presentar una envoltura, como yo les decía, dentro de esa envoltura está la cápside y el genoma, y juntos forman la nucleocápside. Ejemplo de esto tenemos al coronavirus y al influenza virus, que son virus con envoltura. Y la envoltura pues está compuesta tanto por proteínas como la bicapa, que es lipídica. Ahí está, ¿no? Capa lipídica y las proteínas. En este caso serían proteínas compuestas, como las glicoproteínas, que pueden ser de tipo 1 o tipo 3. Luego mencionábamos de cómo ingresaba, ¿no? Reconocía, ingresaba el genoma, se replicaba y luego originaba las partes que corresponden al virus, ¿no? Decíamos también que en el genoma
se van a codificar los capsómeros, luego se van a formar, se unen y forman la cápside y luego de la membrana de la célula pues se va a originar la envoltura porque tienen casi la misma composición. Una bicapa lipídica, por ejemplo. Bueno, ahí está, ¿no? Lo referente a este segundo tema de la semana 2. Luego, en la semana 3, hemos visto lo referente a los ciclos de infección, ¿no? Cómo se da cada una de las etapas de la replicación, de tanto de la, solamente, bueno, el título ciclo de infección, pero también ahí vamos a mencionar acerca de cómo se van a replicar y decíamos pues que tomamos como ejemplo a los bacteriófagos, porque allí en su módulo, si lo observan, allí pues se cumplen casi todos los pasos que mencionan ahí. Pues ahí tenemos, ¿no? Decíamos que existen dos ciclos de infección, tanto llamado ciclo lítico como ciclo lisogénico. Ingresa la célula, en este caso el fago, luego hay un receptor de membrana que es una proteína, y una vez que reconoce, se posa, luego inyecta su genoma y comienza la infección. Y ahí toma pues los dos caminos. Si hablamos del ciclo lisogénico, ocurre que el genoma se une al genoma de la bacteria. Y esta bacteria continúa sus divisiones, pero sin percatarse de que contiene genoma del virus. Pero luego, al momento que este genoma va a replicarse, va a formar nuevas copias y va a liberar a los nuevos virus o a los nuevos fagos. Y a esto pues se le conoce como ciclo lisogénico. En cuanto al ciclo lítico, pues luego de la infección, podemos observar que el genoma se está replicando, luego se codifican los capsómeros, se ensamblan esas unidades formando la cápside, los cuales van a empaquetar a los genomas y luego las enzimas se activan y comienza a destruir la célula. Primero comienzan con la pared, la membrana celular para poder salir y luego el resto comienza a destruirse. Y es así como se produce este ciclo de infección. Y esto pues es lo que explicamos en la tercera semana. Y en la última semana, o sea, esta semana que culminó, entonces estuvimos explicando acerca de la clasificación de los virus, ¿no? ¿En qué estaba basado esta clasificación? Y hablamos de 3 tipos de virus que son muy, pero muy representativos. ¿Cuál vamos a basar esto? Teníamos pues a los bacteriófagos, que son los que atacan a las bacterias, las cuales tienen las siguientes características, que la mayoría presentan ADN de doble cadena. Su estructura es compleja, presenta una cabeza, un collar o cuello, una cola y las fibras o filas largas de la cola y una placa basal donde se va a adherir a la membrana de la célula que va a infectar, o en este caso de la bacteria. Es virus virulento, decíamos, porque presenta esto tiene una capacidad para poder infectar muy alta. Y son específicos porque existen varios tipos de bacteriófagos que su principal función pues infectan a las bacterias, pero ellas eligen o ya están destinadas a infectar a un cierto tipo de bacterias. Tenemos pues a que ellos infectan a bacterias, pero también a las arqueobacterias, que son aquellas bacterias
que van a vivir en zonas donde la cantidad de acidez es muy alta, la cantidad de temperatura igual, casi no hay oxígeno, en algunos casos el oxígeno es nulo la cantidad, y bueno, en lugares extremos podríamos decir donde ningún organismo superior como plantas o animales pudiera, y peor pues el hombre pudiera vivir ahí. Pero aún así ahí encontramos bacteriófagos y pues arqueobacterias. Tenemos como ejemplos al fago T4, que presenta una cabeza icosaédrica y una cola. Presenta ADN doble cadena lineal y presenta citocinas modificadas por glucosilación, quiere decir que se le va a añadir un azúcar a esa base nitrogenada llamada citosina. Y su tipo de infección es ciclo lítico, o sea, va a haber una lisis o destrucción después de la replicación y empaquetamiento de estos fagos. Luego tenemos el fago lambda, que va a infectar E. coli, es muy importante porque estas E. coli son bacterias muy infecciosas y que pueden causar mucho daño en el organismo. Presentan ADN lineal de doble cadena y es un virus virulento, ¿no? Presenta una gran capacidad de replicación, de infección y replicación. Y el tipo de infección es a través del ciclo lisogénico. Y pues es muy usado en ingeniería genética. Gracias a como es ciclo lisogénico, este pues se adhiere en su genoma al genoma de la bacteria y por eso he aquí la importancia en la ingeniería genética. Ahora, hablábamos acerca de las formas de resistencia que tienen las bacterias para evitar ser infectados por estos fagos. Vemos, por ejemplo, que no existe un receptor de membrana indicado, entonces ellos no, algunas bacterias no presentan estos receptores y hace muy difícil pues que los virus puedan infectarlas. Y algunos pues, si lograron infectar algunas bacterias, producen enzimas de restricción, los cuales van a destruir el genoma que ingresó del bacteriófago. Pero el bacteriófago, pues, también utiliza algunas estrategias para contrarrestar estas resistencias que hacen las bacterias. Por ejemplo, inhibiendo los sistemas de restricción del hospedador. Esas enzimas que se han formado para poder destruir el genoma, lo que hacen ellos, estos fagos, los bacteriófagos, es destruir esos sistemas o esas enzimas. Y algunos pues modifican el ADN, sea a través de la retrotranscripción, o hacen cambio, ¿no? ADN, RN, o viceversa, con la finalidad, perdón, de no ser reconocidos, digamos, por estas bacterias y así poder infectar. Luego teníamos al otro grupo llamado viroides, los cuales presentan o son pequeñas moléculas, en este caso ya no ADN como los fagos, sino ARN, y es de simple cadena, y es la forma circular. Su genoma presenta 246 a 375 nucleótidos, y su estado extracelular es ARN desnudo, o sea, no presenta la envoltura. Y son los responsables de infectar, produciendo así enfermedades en plantas. Luego están los priones, los cuales están constituidos por proteínas sin ácidos nucleicos, o sea, son simplemente proteínas infecciosas. Y su forma extracelular, pues simplemente son proteínas. Son los responsables de la enfermedad de la vaca loca. Explicábamos pues acerca de esto cuando el vacuno, ¿no? La vaca es infectada por este prión
pues lo que hace el prión es lo siguiente. En la imagen podemos observar dos cerebros de vaca, uno con este, este prión infectado, inclusive forma algunos especies de galerías a manera de orificios muy parecidos a los de una esponja. En el lado derecho pues podemos observar un cerebro pues de vaca sin ser infectado por prión. Entonces podemos observar que como dice su nombre técnico, encefalitis, o sea, aumenta la masa encefálica, espongiforme porque forma esos orificios y bovino porque ataca al ganado vacuno. Entonces ahí tenemos esto, ¿no? Y desarrolla ciertas, en la parte psicosomática, pues desarrolla ciertas actitudes inusuales del ganado vacuno hasta provocar la muerte. Y luego también son responsables de producir la enfermedad de Kuru o de la risa, o cuales por infección de este prión, por actividades caníbales en ciertas zonas, por ejemplo en Nueva Guinea, se hace esta práctica, en las cuales ingresa pues el prión porque esta tribu tiene, digamos, esa creencia que al comerse el cerebro del difunto va a poder adquirir pues esas sustancias, esa energía, esa espiritualidad y no se está percatando que en realidad está siendo infectada por estos priones, produciéndole pues finalmente la muerte. Y miren, y ahí podemos observar en el lado izquierdo de la pantalla un parte del tejido del cerebro de una persona sana y alguien que ha sido infectada por Kuru, o que tiene esta enfermedad de Kuru, que ha sido infectada por estos priones. Entonces podemos observar que igual, muy parecido al de las vacas locas también, o mejor dicho, estos priones tienen esa peculiaridad de formar estos espacios, ¿no? Que dan la manera de una esponja. Y muy bien. Entonces, esto pues hemos acabado ya con la explicación de todo lo que se hizo durante estas 4 sesiones. Bueno, entonces agradezco por su atención, chicos. Recuerden que si existen preguntas, dudas, ya saben, pueden comentarlos en clase. Espero que este video les sea de mucha utilidad, aunque debería serlo, porque van a comprender mucho mejor lo referente a virus. Y con esto estamos también culminando esta unidad. Muy bien, agradezco su atención. Conmigo ha sido todo por hoy. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense, chicos. Hasta luego.